la garrafa, los 2 trapos y la silla. Vale. Pues vamos a arrancar con el calentamiento. Nos vamos a ir abajo. Nos vamos a ir abajo. Vale, y vamos a empezar a movilizar la columna con el gato vaca. Eso es. Ahí va, tengo las 2 cámaras bien. Poco a poco. Marcando bien el gato. Marcando bien la vaca. Ahí. Y vamos a estirar piernas, ¿vale? Tengo rodillas ya extendidas. Adelanto la pierna derecha lo más delante que pueda y estiro bien la pierna de atrás. Vale, un buen estiramiento ahí. Mantenemos la posición. Buenas tardes, Jorge. Perfecto. Vale, vamos a cambiar. Ay, bien amplio. Toda la amplitud que le podamos dar a la zancada. Buscando ese estiramiento. Buscando bajar un poquito la cadera. Cogemos aire. Soltamos. Y sacamos la pierna de nuevo. Vale, desde aquí voy a la pirámide de yoga. El perro abajo. Vamos estirando. Gemelo un poquito. Le quitamos tensión. Basculando de una pierna a otra. Doblo rodillas y me meto entre los hombros. Alargo bien la espalda. Ahí, vuelvo a estirar rodillas. Y de nuevo tensión por detrás de la pierna. Vale. Adelanto una pierna, adelanto la otra. Sentadilla. Y dejamos caer una rodilla un poquito más hacia el suelo. Vale, levantando el talón. Vamos dando estiramiento un poquito al cuádriceps. Ahí. Vamos a sudar, porque hace un calorazo aquí dentro. Es una sauna. Vale. Y le estamos dando buena movilidad a la cadera. Bien. Fijaros en el movimiento de ahora. ¿Vale? Ojo al susto. Apoyo las manos. Tengo las rodillas debajo de la cadera. Adelanto una pierna a la mano. ¿Vale? Y paso la otra. Y vuelvo. Estoy aquí, adelanto la otra y paso. Y vuelvo. ¿Vale? Si me voy a ir hacia la izquierda, adelanto la pierna izquierda y paso la mano el pie derecho. ¿Vale? Y poquito a poco, conforme me vaya coordinando, le doy velocidad y voy subiendo el ritmo. Eso es. Y ahora poquito a poco, ya sé que os vais a ir cansando, me voy a meter entre los hombros. Atrás me estiro, alargo. Me estiro, alargo. Venga, 2 más. Bien. Vuelvo a la sentadilla y subo. Vale, hemos subido un poquito el pulso. Espero que haya ido bien esa coordinación. Aún no hemos acabado el calentamiento. Vamos a coger anchura de sentadilla. Bajo profundo. Subo brazos. Alargo. Crezco. Apoyo una mano en el suelo. Y abro. Bien, cambio. Cojo aire, abro el pecho. Y extiendo. Eso es. Vuelvo abajo. Vuelvo a subir. Venga, ánimo. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Bien. A ver si me obedece. No, no me obedece. Vale, calentamiento listo.
Paso a explicar. Vale, paro un momento la música. Vale. Explico. Atención. ¿Vale? Vamos a trabajar ahora con la mochila. Es opcional, porque la mochila solamente es una manera de introducir carga, ¿vale? De que nos cueste un poquito más el ejercicio porque tenemos peso encima. Podríamos usar aquí la garrafa o algo que cogemos para tener el peso, pero nos va a molestar, a dificultar el ejercicio, ¿vale? Entonces, aquí cogemos mochila. Yo tengo aquí más o menos unos 7-8 kilos, ¿vale? Más o menos, esto al gusto. Seguramente la última ronda a lo mejor me la quito, no sé. Vamos por partes. 2 ejercicios. El primero es el siguiente. Vale, yo estoy aquí y voy a llevar, esto os sonará, creo que lo habéis hecho con Pepe algún día. Pierna atrás, ¿vale? Un lunge atrás, adelante, ¿vale? Y combino mi mano contraria para equilibrar, ¿vale? Por eso os decía que el peso de las manos os puede dificultar. Vamos a trabajar 40 segundos una pierna, 40 segundos la otra, a un tempo 2-2, ¿vale? Eso quiere decir que yo voy a bajar en 2 segundos y voy a subir en 2 segundos. Aquí no me importa las repeticiones que sean rápidas, ¿vale? Me importa el control y sentir el trabajo de la pierna, despacio, hay que sentirlo. Entonces, trabajo 40, cuando pite, voy con 40, con la otra, cuando pite, voy con 40 segundos de flexión, también lenta. Ya sabéis que podéis apoyar rodillas, ¿vale? Y no hay problema. Todo esto lo hacemos porque busco ahora que haya un trabajo que pasemos tiempo bajo tensión, ¿vale? Para estimular esa hipertrofia muscular, ¿vale? Para que el músculo crezca, por llamarlo así llanamente. Entonces necesitamos un tiempo bajo tensión, que suele ser el idóneo entre 40 y 45 segundos, ¿vale? Por eso os explico lo que os explico. Después de haber hecho una pierna y las flexiones, ¿vale? 40 segundos de descanso también, y vamos a hacer 4 rondas. En total son 10 minutos de trabajo, ¿vale? Clarinete. Yo me voy a colocar mochila para las piernas y para la flexión. Vosotros como queráis. Si alguien necesita luego quitarse la mochila para la flexión o de cara a la tercera o cuarta ronda, que lo haga, ¿vale? Pues ya vamos a empezar. Nos preparamos. Ok, arranco. Temporizador, música. Bien. Coloco mochila. Alimentos aquí. Aquí he metido todo lo que he encontrado por la cocina. Vale, bien ajustada. Empezamos en 10 segundos. Vamos con calma, tenemos 4 rondas. Y hay trabajo, pero lento. 2, 1, empiezo. Atrás, adelante. Y sigo con la misma. Atrás y adelante. 1, 2, 1, 2. Ahí. Sintiendo cómo trabaja la pierna. Bien amplio. Ahí. 10 segunditos. Y cambiamos a la otra, Cambio de pierna. Atrás. Vale, va a costar, ya lo vais viendo venir. A ver que a veces es fácil desequilibrarse. Lento, sin el trabajo. Vale, esto sería una serie de hipertrofia beneta en el gimnasio. Y paso a la flexión. Vámonos. Sin prisa la flexión. Despacito.
Tenemos aquí una super serie de zancada con flexión. Halfway there. Ten seconds. Rest. Bien. Ahora, 40 segundos de descanso. Os podéis quitar la mochila si queréis. ¿Vale? Bien. Seco el sudor. Hay trabajo, a lo tonto. Vale, llevamos primera ronda. Quedan 3. Sobra decir que os podéis quitar la mochila, que podéis hacer menos tiempo, ¿vale? Pero vamos a pelearlo un poquito. Y lento, que no corra la prisa. Vámonos. Empiezo Let's go. con esta. Lenta la bajada. Que se note. Halfway there. Ten seconds. Vamos, equipo. Yeah. 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 Cambio de pierna. Siempre pivotando sobre la pierna central. Que me voy. 3 segundos. Let's go. Flexiones. Bien. Vámonos. Lentas. Este es el trabajo así como más duro muscularmente que vamos a hacer hoy. Halfway there. Ten seconds. Rest. Bien. Las piernas ya apretadas, Quedan 2. Ánimo. Vale, como habrá habrá diferentes niveles, cada uno que se ajuste, ¿vale? Vale, para que veáis que yo estoy comprometido aquí con la causa. Que también lo estoy pasando mal, porque cada uno puede sumarse la intensidad que necesite. 10 segundos y empezamos la tercera, Venga, vámonos. Y lento ese trabajo. Let's go. Empiezo. Pecho alto, vale, bien vertical. Y no tengo prisa. Bajo. Halfway there. Siempre con un buen apoyo del pie. No se me levantan los talones. Aquí bien apoyado el talón. Aquí bien apoyado el talón. 10 seconds. Venga, ánimo. Rest. Cambio. Muy importante, si veis que me callo, la respiración. Estar concentrados y mantener un ritmo respiratorio constante para que el cuerpo se aclimate mejor, se acostumbre un poquito al ejercicio.
flexión. Dale buen recorrido, ¿eh? Nada de flexiones cortas. Halfway there. Tiempo lento. Bajo en 2, subo en 1. Bajo en 2, subo en 1. 10 seconds. Rest. Bien. Ay, ama. Queda una. El Día del Trabajador, ya os digo. Feliz Día del Trabajador a todos los currantes. Trabajar es un privilegio. 20 segundos y empezamos la última. ¿Vale? ¡Aupa! Ojo aire. Focus. 2, 1, vámonos. ¡Upa! Voy a poner aquí que si no me salgo mucho del plano. ¡Ya! Halfway there. Uno se acostumbra, ¿no? A estar aquí. Me diréis, sí, 10 te seconds. acostumbrarás tú, cabrito. Estoy jodido. Rest. Vale, cambio. Muy importante, ¿eh? Bajar bien, que se note. Que el problema por el que muchos no mejoran o no notan mejora es por la falta de trabajo intenso, de recorrido, de tiempo bajo tensión. Todo hecho muy rápido y a medias tintas. ¡Qué buena! Última. Flexiones. 4, 7, Halfway there. 8, 10 seconds. Well done. ¡Listo! ¡Ay, mamá! Fuera la mochila. Hasta luego. Quítate la mochila, dice Jorge. He aguantado ahí, ¿eh? ¿Cómo os ha ido? Bien, Tony. Muy bien. Sí, hay que pelearla, ¿eh? Yo sé que a lo mejor alguno se está cagando un poco en mí, que le ha pillado así por sorpresa esto. ¿O no? Vale. Pues tenemos el primero listo. Pasamos al segundo, nos quedan 3. Y el último es de abdomen. La música, ¿qué le pasa? ¿Quieres más alta? Las piernas arden. Bueno, no me hagas la pelota, Jorge. Vale, ahora ya empieza a lo que os gusta, creo. Son suposiciones mías. Trabajo más interválico, ¿vale? Más rápido. De skipping lateral. Ahora os digo cómo. 20 segundos de trabajo. Y climber oblicuo. 20 segundos de trabajo. ¿Vale? 20 de descanso entre medias. Baja, vale, ahora la subo, perdón.
Entonces, primer ejercicio. Cuento 3, subo una rodilla. Cuento 3, para el otro lado subo. Ojito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Con intensidad y trabajando. 20 segundos de ese ejercicio y 20 segundos el climber oblicuo con las dos piernas al pie. ¿Vale? Uy, qué manera de sufrir. Preparo tiempo. Vamos a descansar 20 segundos entre ejercicio y ejercicio. ¿Vale? Vale, vamos a poner. Preparo la aplicación. Y ahora os pongo la música. De hecho, os lo voy a poner más cerca de vosotros. Aquí. Así creo que la escucharéis mejor. 20, 20 y tenemos 5 rondas de esto, ¿vale? Son 6 minutos de trabajo en total, aprox. Va a ser más llevadero, pero vamos a hacer intenso ese skipping, intenso ese climber. Venga, arrancamos, señores y señoras. 10 segundos. Venga, que no se diga. 3, 2, 1. Contar 3. Más fácil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. Primero, 20 segundos de descanso. Climber. Vámonos. 3, 2, 1. Vámonos. Vale, primera ronda. Quedan 4. Explosividad ahora, ¿eh? 3, 2, 1. Vale. Bien. Ibiza. Climbers. 3, 2, 1. Bien. Segunda ronda. Quedan 3. 5. 2. 1. Venga, el suelo quema. Bien. Cinco segundos y al climber. 3,
2, 1. Let's go. Bien. Dos rondas más. Venga, ánimo. 5, 3, 2, 1. Let's go. Rest. Bien. Cojo aire. 5 segundos. 3, 2, 1. Let's go. Queda una. Falta de... No. Sobra decir que hay que apretar fuerte abdomen y glúteo en el climber. No hundir la espalda. Última. 3, 2, 1. Marco la posición final. Bien. Y última. Cinco, 3, 2, 1. Tres, dos, uno. Listo. Bien. Ahí. Abajo. Buen trabajo. Segundo, listo. Bandera roja. Bien. Superable. Ay. Vale, estamos ahí. Carol, Oscar. Bien. Son picos de intensidad. Todos lo pasamos mal aquí. El que está más fuerte porque le da más rápido, el que está menos en forma, pues porque está menos en forma. Pero todos sufrimos y trabajamos a una intensidad similar. Vale, somos compatriotas. Vale, explico. Bien, candelas, me gusta que estéis ahí. Ok, tercero, aquí es donde ya necesitáis vuestra garrafa y vuestra silla. Operación tanda, eso es. Vale, la silla para los tríceps, bien. Ya sabéis que en el tríceps si doblo rodillas más fácil, si estiro piernas más difícil, si me pongo ya la mochila encima más difícil, ¿vale? Pero lo importante es mantener ese pecho bien erguido y subir bien codos pegaditos al cuerpo, no abiertos.
y extiendo con la zona lumbar pasando cerca de la silla. Es que se me va a ir la silla para atrás. Abro el pecho y paso en línea recta. No vale despegarse. Cerquita. Este será uno. Otro va a ser el remo con la garrafa, ¿vale? Aquí. De hecho, ya que tenéis la silla, os ayudáis a apoyar. Los que tengáis que se os quede corta la garrafa, podéis coger la mochila de grasa o aguantar más la fase concéntrica al final un par de segundos y tendréis más intensidad, ¿vale? Quien lo necesite. Y la última, una plancha comando se llama, es esta, y subo, uepa, que me voy, y subo, bajo de nuevo, subo. Esos 3 ejercicios. ¿Cuántas veces lo hago? El remo por cada lado 10 veces, los tríceps 10 veces, la plancha y la sentadilla ahí arriba 5, ¿vale? Y durante 7 minutos vamos a hacer rondas, cada uno a su aire, ¿vale? Cuantas más mejor, con buena técnica, ¿vale? Está todo súper claro. Ya hemos descansado bastante. Vamos a empezar. Tengo una sed siempre. Venga, lío. Os pongo la música ahora. El orden. Remo primero, tríceps y la plancha. Empezamos con el remo. Yo usaré la kettlebell. Bien. Entendido, entendido. Pues empezamos. Pongo música fuerte. 7 minutos, 10, 10, 10, 5, sentadillas. 3, 2, 1. Clavo fuerte todos, no muevo el tronco. Primera ronda. Venga, ánimo. Vamos, equipo.
Bien. Fuertes. Y abajo ese glúteo para subir a la sentadilla. Bien. Damos ánimo. Quedan 4 minutos. Venga, que se note. Subo bien el codo arriba, cerquita del cuerpo. Sin prisa aguantando bien. Quedan 2:20. Le damos caña, que luego solo falta el abdomen. ¡Vamos! Otra ronda más seguro que sale. Bien. Vamos, Candelas, Carol, Tony, Jorge, Najarino, Oscar. Los que me acuerdo que estáis por ahí. Uf. 50 segundos. Uf. 20 segundos. Remato con 5 y 5. Vale. Listo. Bien. Buen trabajo. No sé si habéis escuchado el pitido final. ¿Vale? Hasta ahí.
7 minutos. Bien trabajado. Sudada guapa. Ya no necesitamos la silla, ni el peso, ni la garrafa. Los trapos sí. Bien. Muy bien. Después de la tormenta, un rato de calma. Opa. Bien, Oscar. Bien, Tony. Bien, Gianni. Descansen, beban. Agua. Ay. Ay. Muy bien, ¿eh? No hay dolor. Perfecto. Bien trabajado. Nos vamos a ir a la parte abdominal. Que hay sorpresa. ¿Vale? Se puede hacer, pero hay sorpresa. Vamos a ver qué tal va. Cogeremos esterilla. Bien, daré un par de opciones, me parece, para compensar. Ok. Vale, pues vamos. Cojan trapos. Y esterilla si necesitáis. Ahí. Vale, van a ser 25 segundos de trabajo, 15 de descanso, ¿vale? 25 de trabajo, 15 de descanso. Primer ejercicio, a lo mejor nuevo para algunos, ¿vale? Va a trabajar el abdomen, aunque obviamente pues brazo y pierna se va a notar. Fijaros, estoy en esta posición, ¿vale? Puedo tener la cadera baja, pero sí que voy a intentar tener los hombros atrás del pecho afuera y toco punta del pie. Sin prisa, ¿eh? Toco bien y vuelvo. Y aprieto fuerte, abdomen ahí. ¿Vale? Primer ejercicio, 25 segundos. Si se me complica mucho porque me molesta la muñeca o algo, ¿vale? Cada uno tiene sus miserias. Pues hago una elevación de pecho normal, ¿vale? Un abdominal, un crunch de toda la vida. Bien hecho, ¿vale? Despegando hombros. Pero vamos, que no creo que sea vuestro caso, ¿vale? Todos vais a intentar este, seguro. Luego, cojo trapo, me los pongo en el pie, me voy abajo y voy a hacer un encogimiento con las dos piernas lento, a tope, las rodillas hacia el frente y hacia arriba, que se encoja bien, empujando bien con los brazos, ¿vale? Para que trabaje. Lento, cojo aire, lo suelto, ahí, hasta que no pueda agruparme más, y separo, despacio, y separo, despacio, ¿vale? Ese se va a notar bien lentito, y luego el conflictivo. Estoy en plancha lateral y el pie que está abajo, fijaros en mi codo, fijaros en mi rodilla. Toco, extiendo, toco, extiendo. Y hago bien, ¿vale? Si se me hace muy difícil encogido, plancha normal, ¿vale? Plancha lateral normal. Todo dicho, por cada lado. Total 4 ejercicios. Vamos a ello. Y con esto acabamos. No sé si nos va a dar tiempo a hacer 3 rondas, ¿eh? ¿Cuánto llevo grabado? Muy justo. Vamos a hacer 2, pero un poquito más largas. Vale. Vamos a hacer 2 rondas.
En vez de 25, 30 segundos y descansamos 15. Ok. Venga. Vale, en total 6 minutos. Y sí, ahí va perfecto. Pues vamos a empezar. Y va el agua. ¿Música? Empezamos con el de la posición del cangrejo. 3, 2, 1. Abro bien el pecho. Encojo bien el abdominal. A ir hacia adelante. Primero, voy a mis trapos. No me va a hacer falta la esterilla. Empezamos. Let's go. Lento. Si quiero más intensidad, me alargo un poquito. ¡Epa! Bien. Plancha lateral. Recordad, es la pierna de abajo la que sube. Let's go. Intento llegar a la rodilla y abro. Buena. Cambio de lado. Se nota en el oblicuo si de verdad encojo. Let's go. Sé que el apoyo puede ser complicado, ¿vale? Si no hago la plancha normal. Vale. Una ronda más y listo. Una más. Let's go. Hay que tocar. When the sun goes down, we are young, we are safe and sound. The heat is on and the music's right. So open up and shine your light. We are the colors of this world. Shine bright into the night, like a beacon in the light. We are the colors of this earth. Trapos. ¡Vamos! ¡Que es viernes! Let's go. ¡Upa! Esos brazos firmes, fuertes. Bien. Hasta luego. Último.
Me planchas. 3 segundos. Let's go. We feel free and we feel alive. Más difícil si dejo el pie en el aire. It is time to No importa correr, ¿eh? get away. Alarguen, alarguen, alarguen. Y último. Vamos. Ay, me lío. Aquí. ¡20 segundos! Buena. Qué bien. Bajo volumen. Deja de fondo. ¿Listo?